Soy Georgina, tengo 35 años, soy madre soltera y vivo en Seattle. Jamás imaginé que mi propia hermana sería capaz de traicionarme. Ashley y yo éramos inseparables de niñas. Tras mi divorcio, que me dejó en una situación complicada, finalmente logré construir una seguridad financiera para mi hija Lily y para mí. Pero un día descubrí que habían desaparecido $56,000 de mis cuentas. Ashley se había esfumado junto a su nuevo novio, llevándose todo lo que tanto me había costado lograr. Estaba devastada, hasta que mi hija Lily, de 9 años, me dijo algo que cambió todo. Mamá, no te preocupes. Yo lo solucioné. Dime desde dónde estás viendo este vídeo y suscríbete si alguna vez alguien en quien confiabas te apuñaló por la espalda. Créeme, querrás escuchar lo que pasó después. Ashley llegó a mi vida cuando yo tenía 7 años. Aún recuerdo el día que mis padres la trajeron del hospital, como sus diminutos dedos se aferraron a los míos la primera vez que la cargué. A pesar de la diferencia de 7 años, desarrollamos un lazo inquebrantable. Yo le enseñé a andar en bicicleta, la ayudaba con las tareas y espantaba a los monstruos debajo de su cama. Ella me seguía a todas partes. Usaba con orgullo mi ropa heredada e intentaba imitar todo lo que hacía. Compartíamos secretos, sueños y hasta ese lenguaje especial que solo los hermanos entienden. Nuestra infancia no fue perfecta, pero nos teníamos la una a la otra. Cuando nuestros padres comenzaron a pelear, Ashley se metía en mi cama y yo le contaba historias hasta que se quedaba dormida. Las discusiones empeoraron con los años. Yo tenía 18 y Ashley apenas 11 cuando mis padres finalmente se divorciaron. Fue un proceso feo, donde nos usaban como peones en su juego amargo. Mamá se mudó al otro lado del país en busca de un nuevo comienzo, mientras papá se refugiaba en el trabajo y en una nueva novia, mucho más joven que él. No pude irme a la universidad como había planeado. Alguien tenía que estar ahí para Ashley, y ese alguien fui yo. Postergué mis estudios y conseguí un empleo en una tienda local. Cada mañana la despertaba para ir a la escuela, le preparaba el desayuno y revisaba sus tareas. Cada tarde cocinaba, la ayudaba con los deberes y me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Dejé de ser solo su hermana, me convertí en madre sustituta, consejera y mejor amiga al mismo tiempo. No deberías tener que hacer esto, me decía papá en sus escasas apariciones, con la culpa reflejada en el rostro antes de desaparecer de nuevo. Es mi hermana, le respondía siempre. Para mí es así de simple. Cuando Ashley entró a la preparatoria, yo trabajaba en 2 empleos. Mis amigas se graduaban de la universidad, mientras yo servía café en el día y atendía mesas por la noche. Pero verla prosperar lo hacía todo valioso. Era inteligente, popular y decidida. Cuando consiguió una beca parcial para la universidad, me sentí más orgullosa que si hubiese sido un logro mío. Voy a devolverte todo algún día, me prometió la noche antes de irse al campus. Solo triunfa. Ese será el mejor pago, le respondí, aunque nuestra cuenta bancaria había quedado casi vacía después de comprarle lo necesario para la residencia. A los 25 conocí a Thomas. Era encantador, ambicioso y parecía adorarme. En un año nos casamos y quedé embarazada de Lily. Por un tiempo, la vida se sintió perfecta. Ashley avanzaba bien en la universidad. Yo tenía un empleo estable como asistente administrativa en una firma de marketing, y Thomas y yo vivíamos en un departamento pequeño pero acogedor. El nacimiento de Lily fue el día más feliz de mi vida. Tenía mis ojos verdes y las fositas de Thomas, y me enamoré por completo de ella. Ashley manejó 4 horas para conocer a su sobrina, trayendo una manta hecha a mano que había estado tejiendo durante meses. Es perfecta, Georgie, susurró, usando mi apodo de infancia. Vas a ser la mejor mamá del mundo. Pero el cuento de hadas se quebró cuando Lily cumplió 3 años. Thomas empezó a llegar tarde a casa, con excusas de trabajo. Su teléfono siempre estaba bloqueado y se mostraba distante. Hasta que encontré lápiz labial en su cuello. Sí, tan cliché como suena. Ni siquiera intentó negarlo. En pocos meses, nuestro matrimonio colapsó y Thomas se mudó al otro lado del país con su nueva pareja, apenas manteniendo contacto con Lily. De repente me encontré como madre soltera,
con el corazón roto y deudas crecientes. Los primeros meses fueron un torbellino de lágrimas, noches sin dormir y preocupación constante. Ashley, recién graduada de la universidad, empacó sus cosas de inmediato y se mudó conmigo. «Estoy aquí para ti, hermana. Igual que tú lo estuviste para mí», me prometió. Tenerla fue una bendición. Me ayudaba con Lily, cocinaba cuando yo trabajaba tarde y me hacía reír cuando lo único que quería era llorar. Pero con el tiempo, pequeños incidentes comenzaron a suceder. Desaparecían $20 de mi bolso que estaba segura de haber dejado ahí. Facturas que Ashley se ofrecía a pagar en línea pero que misteriosamente nunca se pagaban, generando recargos. Una tarjeta de crédito que apenas usaba comenzó a mostrar cargos extraños que Ashley justificaba como sorpresas que estaba planeando. «¿Tomaste dinero de mi cartera?», le pregunté una vez, odiando tener que decirlo. «Georgie, no puedo creer que pienses eso de mí», me respondió con lágrimas en los ojos. «Seguro lo tomé para comprar víveres y se me olvidó avisarte. Perdóname». La culpa me invadió por dudar de ella. Era Ashley, la niña que alguna vez regaló toda su mesada a un hombre sin hogar, la que pasó una noche entera en vela conmigo cuando Lily tuvo su primera fiebre. Si tomó dinero, debió ser un descuido, no un robo. Al año, Ashley consiguió su propio departamento cerca, pero seguía viniendo casi a diario. Solía cuidar a Lily cuando yo trabajaba tarde. Lily adoraba a su tía, que le llevaba pequeños regalos y la sacaba por helado cada sábado. Hacían pijamadas construyendo fuertes de almohadas y viendo películas de Disney. Hoy sé que debía haber visto las señales, pero cuando quieres a alguien, inventas excusas para su comportamiento. Creas explicaciones que protegen la imagen que tienes de esa persona. Y yo quería demasiado a mi hermana para ver lo que ocurría frente a mis ojos. 5 años después de mi divorcio, al fin logré estabilizarme. Tomé clases nocturnas, trabajé incontables horas extra y ascendí de asistente administrativa a gerente de marketing. El ascenso vino con un buen aumento de salario y horarios más flexibles, lo que me permitió pasar más tiempo con Lily, que ya tenía 9 años y se estaba convirtiendo en una niña increíblemente perceptiva. «Ya no estás tan cansada, mamá», observó una noche mientras cocinábamos juntas, sus manitas removiendo con cuidado la salsa de pasta. «Es porque ya no tengo que trabajar en 2 empleos, cariño», le respondí, dándome cuenta de cuánto le había afectado mi agotamiento. Con mi nueva situación financiera, logré lo que antes parecía imposible: comprar nuestra propia casa. No era grande ni lujosa, solo una modesta vivienda de 3 habitaciones en un barrio seguro y con buenas escuelas, pero era nuestra. El día que nos dieron las llaves, Lily recorrió cada rincón y eligió la habitación más pequeña, la que tenía una ventana en forma de bahía. «Ya nunca nos vamos a mudar, ¿verdad, mamá?», preguntó con seriedad en sus ojos verdes. «Esta será siempre nuestra casa, te lo prometo», le contesté, convencida. Por primera vez desde que Thomas nos dejó, podía respirar en lo financiero. Abrí 3 cuentas separadas con fines específicos: un fondo universitario para Lily con $15.000, un fondo de emergencia con 21.000 acumulados a lo largo de 5 años, y una cuenta de ahorros con 20.000 destinada al negocio que soñaba emprender: una consultoría de marketing desde casa para estar más presente en la vida de mi hija. Esos $56.000 representaban años de sacrificios: preparar almuerzos en lugar de comprarlos, cortarme yo misma el cabello, aceptar proyectos freelance los fines de semana y renunciar a cualquier gasto que no fuera estrictamente necesario. Cada depósito, por pequeño que fuera, era una victoria en mi silenciosa batalla por la seguridad. Mientras mi vida se estabilizaba, la de Ashley parecía cada vez más caótica. Sus llamadas eran impredecibles, a veces a diario, a veces pasaban semanas sin noticias. Cambiaba de trabajo constantemente, siempre con historias dramáticas sobre jefes abusivos o ambientes tóxicos. Su apariencia también fluctuaba: un mes vestía ropa de diseñador, al siguiente no podía pagar un corte de cabello. «¿Me prestas $500 hasta que me paguen?», se volvió una petición recurrente. Pero las cantidades fueron aumentando y el día de pago nunca llegaba. Cuando le recordaba con delicadeza los préstamos anteriores, se ponía a la defensiva o rompía en llanto.
¿De verdad cuentas cada dólar con tu propia hermana? Decía con voz temblorosa. Después de todo lo que hemos pasado juntas. Esas palabras siempre daban en el blanco. Terminaba transfiriendo el dinero, convenciéndome de que era algo temporal, que era lo normal, la familia ayuda a la familia. Al fin y al cabo, ¿no había sacrificado yo mi propia vida por ella en el pasado? Entonces apareció Jake. Ashley lo conoció en un bar donde trabajaba de mesera y cayó rendida de inmediato. En cuestión de semanas, él era lo único de lo que hablaba. El encantador y ambicioso Jake, con grandes planes y una personalidad aún más grande. Va a poner su propio negocio, decía ilusionada. Solo necesita algo de capital para arrancar. La primera vez que lo conocí fue en una cena que organicé en casa. Algo en él me pareció raro. Era atractivo, con dientes perfectos y ropa de diseñador demasiado cara para alguien entre trabajos, como él mismo se describió. Mantenía a Ashley encantada, terminando sus frases y rodeándola de forma posesiva con el brazo. ¿Y de qué trata exactamente tu negocio? Pregunté durante el postre. Importaciones y exportaciones, respondió con suavidad. Tengo conexiones en el extranjero. Todo es cuestión de a quién conoces. Sus respuestas a mis demás preguntas fueron igualmente imprecisas, esquivando detalles con habilidad ensayada. Lo que más me inquietó fue cómo examinaba cada rincón de mi casa con ojos calculadores, preguntando con insistencia sobre mi trabajo, mi salario y mis ahorros. Cuando se fueron, Lily tiró de mi manga. No me gusta, mamá, dijo sin rodeos. ¿Por qué, cariño? Mira nuestras cosas raro. Y escuché que hizo llorar a la tía Ashley en el baño. Desestimé sus palabras pensando que era intuición infantil y un instinto protector hacia su tía. A veces los adultos discuten, eso no significa que sea mala persona, le expliqué. Hoy sé que debía haber escuchado a mi hija de 9 años en lugar de subestimar su percepción. Después de que Jake entró en la vida de Ashley, sus peticiones aumentaron. Dinero para reparar el auto, facturas médicas sin seguro, depósitos de seguridad para departamentos de los que, misteriosamente, tenía que mudarse de un día para otro. Cada vez su gratitud era efusiva, pero breve. Pronto surgía otra urgencia. Hace 2 meses recibí una llamada desesperada justo cuando me preparaba para una conferencia de negocios de 3 días en Portland. Ashley lloraba desconsolada al otro lado de la línea. Jake y yo fuimos desalojados. Sollozaba. El casero no nos dio aviso. No tenemos a dónde ir. De inmediato le ofrecí mi habitación de invitados hasta que encontraran un nuevo lugar. Pueden quedarse el tiempo que necesiten, le aseguré. La señora Wilson, nuestra vecina, me ayudará con Lily mientras estoy en la conferencia. La noche antes de mi viaje, Ashley me pidió mi contraseña bancaria. Por si surge una emergencia mientras no estás, explicó. ¿Y si pasa algo con Lily y necesitamos dinero para el hospital? Dudé. Hablar de dinero siempre había sido un tema delicado entre nosotras. Ashley solía reprocharme que no confiaba en ella cada vez que intentaba poner límites. Dejé un sobre con dinero en efectivo en el cajón de mi tocador. Le dije. Y tendré el teléfono encendido todo el tiempo. Su rostro se ensombreció. Aún no confías en mí después de todo. Ya tengo 30 años, Georgina, no soy una niña. Para evitar una discusión antes de irme, y para demostrarle que si confiaba en ella, cedí. Escribí mi contraseña bancaria en un papel y lo dejé en la encimera de la cocina. Solo en caso de una verdadera emergencia, enfaticé, ignorando el mal presentimiento que se apoderaba de mí. A la mañana siguiente, mientras conducía hacia el aeropuerto, Ashley y Jake me despidieron desde el porche, con Lily entre ellos, ya lista con su uniforme escolar. Si hubiese sabido lo que pasaría en las siguientes 72 horas, habría dado la vuelta. Pero no lo sabía. Me limité a sonreír, lanzar un las quiero y partir, dejando en manos de mi hermana todo lo que más valoraba. La conferencia fue un éxito. Mi presentación impresionó a varios clientes potenciales y mi jefe insinuó una nueva promoción. En los descansos llamaba a casa para hablar con Lily, que sonaba feliz y emocionada por tener a su tía en casa. Jake me está enseñando trucos de cartas,
Me contó en nuestra última llamada. Y la tía Ashley dijo que hoy cenamos pizza. Eso suena divertido, cariño. Mañana en la tarde ya estaré en casa y tendremos noche de películas. Solo tú y yo. Está bien, mami. Te quiero infinito. Yo te quiero infinito más uno, le respondí, como siempre. Todo parecía estar bien, hasta que dejó de estarlo. La tercera y última mañana de la conferencia intenté llamar a Ashley para confirmar mi hora de llegada. No contestó. Le envié un mensaje pensando que estaría ocupada llevando a Lily a la escuela. Para el mediodía, sin respuesta aún, una preocupación creciente empezó a instalarse en mi pecho. Llamé a la señora Wilson, quien confirmó que había llevado a Lily a la escuela esa mañana, tal como habíamos acordado. Ashley también me pidió que cuidara de Lily después de clases. Añadió. Dijo que tenía que hacer unas diligencias. ¿Todo está bien? Seguro que sí, respondí, más para convencerme a mí misma que a ella. Probablemente solo son problemas con su teléfono. Mientras esperaba abordar mi vuelo de regreso, decidí revisar mis cuentas bancarias, algo que no había hecho durante la conferencia por lo ocupada que estaba. Abrí la aplicación en el celular, ingresé mi contraseña y vi cómo mi mundo se derrumbaba en un instante. El saldo en las 3 cuentas marcaba $0. Parpadeé, convencida de que era un error del sistema o que había entrado en la cuenta equivocada. Cerré sesión, volví a ingresar, mismo resultado. Mi fondo de emergencias, vacío. El fondo universitario de Lily, vacío. Los ahorros para mi negocio, vacíos. $56.000 desaparecidos. Las manos me temblaban tanto que el teléfono se me cayó. El anuncio de abordaje se volvió un ruido lejano mientras un zumbido me llenaba los oídos. Apenas podía respirar. Una desconocida se agachó para recoger mi celular, su rostro lleno de preocupación, preguntándome si necesitaba ayuda médica. De alguna manera logré subir al avión. Las 3 horas de vuelo fueron una tortura. Mi mente daba vueltas a explicaciones cada vez más desesperadas. Tal vez era un error bancario. Tal vez Ashley había perdido el teléfono y no podía contestar. Pero me explicaría todo. Quizás había un fallo de seguridad y el banco había congelado las cuentas. En el fondo, sabía que nada de eso era cierto. Al aterrizar en Seattle, llamé a Ashley una y otra vez mientras corría hacia mi coche. Nada. Conduje a casa rompiendo todos los límites de velocidad, rezando porque mis sospechas estuvieran equivocadas. Desde afuera, la casa parecía normal. Las flores que Lily y yo habíamos plantado seguían floreciendo en el jardín delantero. La luz del porche estaba encendida, como si esperara mi regreso. Pero al entrar, supe la verdad. Una quietud extraña lo impregnaba todo. El cuarto de invitados estaba vacío. Ninguna ropa en el closet, ningún cepillo de dientes en el baño, ni siquiera una nota en la cama. Solo el tenue aroma de su perfume flotando en el aire. Con las manos temblorosas, llamé a la policía para reportar el robo. El oficial que acudió tomó nota con indiferencia profesional. Los fraudes familiares son más comunes de lo que imagina, señora, me dijo mientras escribía en su tableta. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar su hermana? No, susurré, la realidad golpeándome con más fuerza a cada minuto. Creía que la conocía. Su expresión se suavizó apenas. Haremos el reporte, pero debo ser franca, los casos de fraude entre familiares son muy difíciles de recuperar, sobre todo cuando ellos tienen acceso a su información personal. Cuando se fue, me quedé inmóvil en la mesa de la cocina, mirando a la nada. El shock me helaba el cuerpo. Apenas podía llenar mis pulmones de aire. El estómago se me retorcía en nudos. Le había confiado a Ashley todo, mi casa, mi hija, mi seguridad financiera. Y a cambio, ella se lo había llevado todo. Llamé a mis vecinos con la esperanza de que alguien hubiese visto algo. El señor Peterson, al otro lado de la calle, recordó haber visto a Ashley y a Jake cargando maletas en el coche la noche anterior. Pensé que se iban de viaje, dijo con tono apenado. Se veían apurados, pero nada sospechoso. No podía comer, ni dormir, ni procesar la magnitud de lo ocurrido. El fondo de emergencias,
desaparecido. El dinero para la universidad de Lily, que tanto me había costado juntar, desaparecido. Los ahorros para mi negocio, el sueño de un futuro estable, desaparecidos. Pero más doloroso que el dinero era la traición. Mi hermana pequeña. La niña a la que prácticamente había criado, la que me había acompañado durante el divorcio, la tía que Lily adoraba. ¿Cómo podía hacerme esto? Encontré una sola nota escondida en el cajón de la cocina donde guardaba los menús de comida para llevar. 5 palabras en la letra de Ashley. Lo siento, tenía que hacerlo. ¿Tenía que robar a su propia hermana? ¿Tenía que destrozar el futuro de su sobrina? ¿Qué justificación podía haber para semejante traición? Lo más difícil aún estaba por venir. Contárselo a Lily. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años que la tía a la que adoraba había destruido nuestra seguridad? ¿Cómo preservar su confianza en las personas después de algo así? La recogí en casa de la señora Wilson esa tarde, intentando recomponerme por su bien. Una sola mirada a mi rostro bastó para que su sonrisa desapareciera. ¿Qué pasa, mamá? Hablamos en casa, cariño. En el sofá de la sala, traté de buscar palabras suaves, pero no había manera de edulcorar una verdad tan dura. Amor, pasó algo malo. Tu tía Ashley y Jake se llevaron el dinero de nuestras cuentas. ¿Todo? ¿El de la universidad y el de emergencias? Preguntó con voz diminuta. Sí, asentí, mientras las lágrimas finalmente se desbordaban. Y se fueron sin decirnos nada. Lo siento tanto, Lily. Confié en ella y ella. No pude continuar. Los sollozos me quebraron. Por el dinero perdido, por la relación destrozada, por mi hija que merecía algo mejor que este caos. Había fallado en protegerla, en ver lo que ocurría bajo mi propio techo. Lily me miraba llorar con una calma extraña, su carita mostrando una madurez mucho mayor que su edad. Entonces pronunció las palabras que cambiarían todo. Mamá, no te preocupes. Yo me encargué. Entre lágrimas, la observé confundida. Su rostro serio, decidido, nada parecido a lo que esperaba de una niña que acababa de enterarse de la traición de su tía. ¿Cómo que te encargaste? Pregunté, secándome los ojos. Lily se levantó, fue a su cuarto y volvió con mi antiguo celular, el que le había dado para jugar cuando cambié de equipo. Se sentó a mi lado y, con sus pequeños dedos, abrió la galería de fotos con total naturalidad. Nunca me gustó Jake, comenzó con voz firme. Sonreía raro, no con los ojos. Cariño, ¿de qué hablas? Hace 2 semanas los escuché pelear en el cuarto de huéspedes cuando tú estabas trabajando. Jake le decía a la tía Ashley que necesitaban dinero rápido. Mucho dinero. Me asusté. Así que empecé a grabarlos con tu celular viejo cada vez que estaban aquí. Me entregó el teléfono, mostrando un vídeo grabado 10 días atrás. Con manos temblorosas le di play. El vídeo mostraba mi cocina desde un ángulo extraño, aparentemente escondido detrás del frutero. Ashley y Jake discutían en voz baja pero intensa. Tu hermana tiene mucho dinero, susurró Jake. 3 cuentas con casi $60.000. Podríamos usar eso. No voy a robarle a Georgina. Respondió Ashley, horrorizada. Ella me crió, ha hecho todo por mí. Y ahora vive en esta casa linda mientras nosotros nos vuelven a desalojar. Ella te lo debe. Los ojos de Jake brillaban de codicia. Además, no es robar, es prestar. Le devolvemos todo después de mi negocio. Miré la pantalla en silencio, viendo cómo mi hermana negaba con la cabeza, resistiéndose a traicionarme. Lily abrió otro vídeo, esta vez desde detrás de una planta en la sala. Mejoré escondiendo el teléfono, explicó con orgullo. Aquí Jake ya no exige, ahora suplica. En el vídeo, Jake la abrazaba con teatral ternura. Cariño, estoy en problemas. No son gente con la que puedas quedar mal. Si no consigo el dinero, me van a encontrar, y no será bonito. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cuánto debes? Preguntó Ashley, aterrada. 50.000. Quise protegerte de la preocupación, respondió con falsa vulnerabilidad. Mi corazón se hundió.
Jake la estaba manipulando y, por la expresión en el rostro de mi hermana, lo estaba logrando. Hay más, dijo Lily, mostrando docenas de archivos. Grabé todo cuando estaban aquí. ¿Cómo supiste hacerlo? Pregunté asombrada. Se encogió de hombros. Por esos programas de detectives que vemos. Los malos siempre cuentan sus planes si escuchas lo suficiente. El siguiente vídeo mostraba a Jake en el patio hablando por teléfono. Sí, encontré a la víctima perfecta, decía riendo. Mi cuñada tiene al menos 50.000 ahorrados. Y lo mejor, confía ciegamente en su hermana. Para cuando se dé cuenta, estaremos en México. El estómago se me revolvía. No era casualidad. Jake nos había marcado como objetivo desde el principio. Pero el vídeo más revelador era de la noche antes de mi viaje. Mostraba a Ashley sentada en mi cama, llorando, mientras Jake paseaba nervioso. No puedo hacerlo. Georgina va a quedar destrozada. La fachada encantadora de Jake había desaparecido. Ya no tienes opción, gruñó. O pierde dinero o le cuento lo de Tampa. Ashley lo miró pálida. No te atreverías. Pruébame. ¿Tu perfecta hermana sabe lo que hiciste allí? ¿Cómo crees que reaccionará cuando se entere? La amenaza quedó flotando en el aire. Ashley bajó los hombros, derrotada. Está bien, pero le pagamos todo, cada centavo. Claro, lo que digas, respondió él con una sonrisa fría, triunfante. Pausé el vídeo, confundida. ¿Tampa? Ashley nunca me había hablado de eso. Hay más, dijo Lily sacando un cuaderno lleno de apuntes. Escribí lo que decían cuando no podía grabar. El verdadero nombre de Jake no es Jake, es Daniel Wilcox. No quería que la tía lo llamara así, pero una vez lo hizo mientras peleaban. La miré incrédula. Mientras yo confiaba ciegamente, mi hija de 9 años había armado una investigación completa. Y hay otra cosa, agregó, abriendo otra aplicación. Puse tu laptop en el cuarto de huéspedes como si fuera para una tarea. Pero en realidad usé ese programa espía que instalaste cuando creías que jugaba demasiado. El vídeo mostraba a Jake revisando mis cajones, encontrando la nota con mi contraseña bancaria y fotografiándola con su celular. Luego lo grabaron accediendo a mis cuentas desde mi propia computadora. Guardé todo en tu nube, dijo Lily. Así, aunque me quitaran el teléfono, las pruebas no se perderían. La abracé con fuerza, emocionada. Lily, eres increíble. Pero, ¿por qué no me dijiste antes? Su cuerpecito se tensó. Lo intenté, mamá. Te dije que no me gustaba Jake, que los escuché pelear. Pero me dijiste que solo estaba celosa de la tía Ashley. La vergüenza me atravesó. Tenía razón. Había desestimado sus advertencias, cegada por mi amor hacia mi hermana. Lo siento, cariño. Me equivoqué al no escucharte. Está bien, mamá, me respondió seria. Los adultos también se equivocan. Por eso guardé pruebas, para que me creyeras. En ese momento, los papeles parecían invertirse. Mi hija me consolaba a mí, mostrando una sabiduría que yo no había tenido. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó práctica como siempre. Respiré hondo, recuperando fuerzas. Mi niña nos había dado una oportunidad para luchar. Ahora era mi turno de ser la madre que merecía. Ahora, dije con determinación, llevaremos todo esto a la policía. Y encontraremos a tu tía Ashley y a Jake antes de que gasten el dinero. A la mañana siguiente, llamé a la comisaría y pedí hablar con un detective sobre la evidencia. Esta vez no me dieron largas. Nos citaron de inmediato. Lily insistió en llevar su kit de investigación, el teléfono, el cuaderno y hasta una carpeta con capturas impresas de los vídeos más importantes. La detective Sandra Johnson, una mujer de mirada aguda en sus 40s, nos recibió con una sonrisa sincera dirigida especialmente a Lily. Entiendo que reuniste evidencia, dijo con seriedad. Lily asintió solemnemente. Tengo vídeos, audios y notas escritas, respondió con voz de pequeña agente del FBI. Durante 1 hora, mostramos todo lo que Lily había recopilado.
La detective observaba los vídeos con creciente interés, deteniéndose a tomar notas y hacer preguntas. Cuando apareció el nombre verdadero de Jake, se irguió en la silla. «Daniel Wilcox», repitió, tecleando en su computadora. Unos segundos después giró la pantalla hacia nosotras. Una foto policial de un hombre mucho menos elegante que el que había entrado a nuestras vidas. Daniel Wilcox tiene un historial bastante largo. Fraudes, robo de identidad, estafas. Es buscado en 3 estados por casos similares. Su especialidad es aprovecharse de mujeres vulnerables, ganarse su confianza y luego usar esa relación para acceder a recursos familiares. Sentí que la voz me salía hueca. Así que lo ha hecho muchas veces. Demasiadas. Y su hermana no es la primera en caer en su manipulación, añadió la detective, suavizando el tono. ¿Pueden encontrarlos?, preguntó Lily con ansiedad. Con esta evidencia, absolutamente, respondió Johnson. Emitiremos alertas, congelaremos cuentas y coordinaremos con otras jurisdicciones. Se volvió hacia mi hija. Has hecho un trabajo excepcional. Muchos adultos no habrían sido tan astutos ni tan rápidos. Lily sonrió con orgullo, sentándose más erguida. La detective explicó que necesitaría declaraciones formales y copias de todo, pero estaba segura de que podían armar un caso sólido. Al salir de la estación, por primera vez en días sentí un atisbo de esperanza. Quizás el dinero ya no estuviera, pero al menos Ashley y Jake, o mejor dicho Daniel, no quedarían impunes. 3 días después, la detective Johnson llamó con noticias. Habían rastreado movimientos de mi tarjeta de crédito hasta un hotel en Las Vegas. La policía local se preparaba para arrestarlos. Creemos que ya gastaron buena parte del dinero, me advirtió, pero aún podemos recuperar lo que quede. Esa misma noche, mientras cenábamos, sonó mi teléfono con un número desconocido. Contesté y la voz de Ashley estalló en el altavoz, tan fuerte que tuve que alejarlo de mi oído. ¿Cómo pudiste, Georgina? ¿Cómo pudiste enviar a la policía contra tu propia hermana?, gritaba, con un tono ligeramente arrastrado. Arrestaron a Jake en el casino, y ahora están afuera de nuestra habitación. Mis manos comenzaron a temblar de repente. Has robado $56,000, Ashley. De tu sobrina. ¿Qué esperabas que hiciera? Necesitaba el dinero, me iban a lastimar. No tienes idea de lo que has hecho. Lo que he hecho. La absurdidad de su acusación rompió algo dentro de mí. Vaciaste mis cuentas de ahorro. Tomaste el fondo universitario de Lily. Jake dijo que lo devolveríamos. Solo era temporal, dijo con voz temblorosa. Reí amargamente. ¿Eso es lo que él te dijo mientras planeaba tu escape a México? Mientras te llamaba, su objetivo perfecto. Hubo un momento de silencio. ¿De qué hablas? Tu novio es un estafador, Ashley. Ni siquiera se llama Jake. Es Daniel Wilcox. Lo buscan en 3 estados por estafar a mujeres como tú. Estás mintiendo, dijo ella, pero la incertidumbre había entrado en su voz. La policía me mostró su historial. Esto es lo que hace, Ashley. Encuentra mujeres, las usa para acceder al dinero de sus familias y luego desaparece. No eres especial para él. Solo eres una herramienta. Cállate, gritó. Tienes celos porque finalmente alguien me ama más que a ti. Siempre lo has tenido todo. La casa bonita, la hija perfecta, la carrera exitosa. ¿Qué tengo yo? Nada. Sus palabras me golpearon como puñetazos físicos. ¿Así veía realmente nuestra relación? ¿Como una competencia? Puse toda mi vida en pausa por ti, dije en voz baja. Renuncié a la universidad para cuidarte. Te he rescatado financieramente más veces de las que puedo contar. Te recibí en mi casa, confié en ti con mi hija y ahora has arruinado mi vida. Su voz se quebró. Jake irá a la cárcel por tu culpa. Jake arruinó tu vida, la corregí. Y tú ayudaste a arruinar la mía. ¿Cuánto de nuestro dinero queda, Ashley? Pausa. No lo sé. Jake manejaba el dinero. ¿Cuánto gastaste? Otra pausa, más larga esta vez. Unos 30000.
Jaque estaba en racha en el casino. Dijo que lo doblaríamos y luego triplicaríamos. $30.000. Desaparecidos en 3 días. Más de la mitad de todo lo que había ahorrado. La policía está tocando, dijo Ashley de repente, su voz más pequeña. ¿Qué hago, Georgie? Ese apodo de la infancia casi me rompe. Por un segundo, vi a la niña que me seguía a todos lados, que confiaba en mí para mantener a raya a los monstruos. Diles la verdad, aconsejé, con la voz firme a pesar de las lágrimas. Todo. También me arrestarán a mí, ¿verdad? Probablemente. No puedo ir a la cárcel. Por favor, Georgie, di que yo no sabía. Que Jaque me obligó. ¿Lo hizo? Silencio largo. No exactamente, pero dijo cosas sobre Tampa. Amenazó con contarte lo de Tampa. Ashley, no puedo, su voz se quebró. La policía está entrando. Tengo que irme. Ashley, espera. Pero la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, la pregunta sin respuesta flotando en el aire. ¿Qué había pasado en Tampa? ¿Qué poder le daba eso a Jaque sobre mi hermana? Lily, que había escuchado toda la conversación en silencio, colocó su pequeña mano sobre la mía. Tía Ashley parece asustada, observó. Está asustada, asentí. Tomó decisiones terribles y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Irá a la cárcel como Jaque? Vacilé, sin saber cómo explicarle las complejidades del sistema legal a una niña de 9 años. No lo sé, cariño. Depende de muchas cosas, incluyendo si dice la verdad sobre lo que pasó. Lily asintió solemnemente. Debe decir la verdad. Eso es lo más importante, ¿verdad? De la boca de los niños, como dicen, la sencillez de la brújula moral de mi hija hacía que todo fuera más claro de alguna manera. La verdad era lo que más importaba ahora. No solo por las consecuencias legales, sino por cualquier posibilidad de sanar la confianza rota entre mi hermana y yo. Más tarde esa noche, la detective Johnson llamó de nuevo. Jaque había sido arrestado por múltiples órdenes pendientes. Ashley estaba detenida como cómplice, pero cooperaba con las autoridades. Habían recuperado aproximadamente $26.000 de la caja fuerte del hotel, menos de la mitad de lo robado, pero más de lo que había osado esperar. Necesitaremos que vengas a Las Vegas para hacer una identificación formal y dar tu declaración, explicó. El fiscal de distrito querrá hablar contigo sobre presentar cargos contra tu hermana. ¿Presentar cargos contra Ashley? Las palabras me parecieron irreales. Esta era mi hermana menor, la niña a la que había curado las rodillas raspadas, calmado las pesadillas, asistido a la graduación con lágrimas de orgullo. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Mientras me acostaba esa noche, pensaba en las acusaciones de Ashley. ¿Realmente yo tenía todo mientras ella no tenía nada? Desde mi perspectiva, había sacrificado sin descanso por ella, antepuesto sus necesidades a las mías una y otra vez. Pero quizás desde su punto de vista, yo era la hermana exitosa que lo tenía todo resuelto, la que siempre le decía qué hacer. Siempre la responsable a la que nunca podría alcanzar. La verdad probablemente se encontraba en algún punto intermedio. Pero entender su perspectiva no excusaba lo que había hecho. $56.000 representaban años de ahorro cuidadoso, incontables pequeños sacrificios por el futuro de Lily. Tomar eso no era solo robar dinero. Era robar seguridad, oportunidades, sueños. A la mañana siguiente, tendría que reservar vuelos a Las Vegas, arreglar que Lily se quedara con la señora Wilson y prepararme para enfrentar a mi hermana frente a la mesa de interrogatorios. Pero por ahora, simplemente dejé que las lágrimas vinieran, llorando por la relación que pensé que teníamos y enfrentando la dolorosa realidad de lo que realmente existía entre nosotras. El cuartel general de la Policía Metropolitana de Las Vegas no se parecía en nada a las estaciones de policía acogedoras de los programas familiares. Era imponente y estéril, con luces fluorescentes que acentuaban las ojeras bajo mis ojos. Apenas había dormido en el vuelo nocturno, mi mente repasando recuerdos de Ashley como niña, adolescente y finalmente como la mujer que me había traicionado tan completamente. La fiscal asignada al caso, María Vázquez,
Me recibió en una sala de conferencias. Era rápida y eficiente, exponiendo las pruebas contra Jake, Daniel Wilcox y Ashley. El señor Wilcox enfrenta múltiples cargos graves en varias jurisdicciones, explicó. Dado sus antecedentes, se enfrenta a un tiempo considerable en prisión. La situación de su hermana es más complicada. ¿Cómo complicada? Pregunté, sosteniendo el café de la policía que sabía a rancio. Es primera vez que comete un delito y coopera con las autoridades. Afirma que Wilcox la manipuló y amenazó, lo cual puede ser parcialmente cierto según su historial. Sin embargo, la evidencia que su hija recopiló muestra claramente que tomó una decisión consciente de participar. Mi pecho se tensó al escuchar lo de Lily. El trabajo de investigación de mi hija de 9 años ahora formaba parte de un proceso penal. ¿Cuáles son sus cargos? Robo mayor, fraude, robo de identidad, aunque este último puede que no prospere ya que estaba autorizada a estar en su hogar. Podría enfrentar hasta 5 años, posiblemente más si hay factores agravantes. ¿5 años? Mi hermana en prisión hasta los 35. La idea me enfermaba físicamente. ¿Hay alguna alternativa? La señorita Vázquez me estudió pensativamente. ¿Está considerando no presentar cargos? No lo sé, admití. Es mi hermana. Crecimos juntas. La crié prácticamente después del divorcio de nuestros padres. El fraude familiar es el más difícil, señora Taylor, dijo, suavizando un poco su tono profesional. Pero también el más dañino. Su hermana traicionó su confianza de la forma más fundamental. Lo sé. Sin embargo, continuó, hay una posibilidad. Si su hermana acepta testificar contra Wilcox y proporciona información sobre otras actividades delictivas, podríamos ofrecer un acuerdo con reducción de cargos. ¿Cómo sería ese acuerdo? Posiblemente 18 meses en un centro de seguridad mínima, más libertad condicional y órdenes de restitución. Dependerá totalmente de lo valiosa que sea su declaración y su nivel de cooperación. 18 meses seguían pareciéndome una eternidad, pero era mejor que 5 años. Y la restitución significaba que eventualmente tendría que devolver lo robado. ¿Puedo verla? Pregunté. La señorita Vázquez hizo una llamada y 30 minutos después me llevaron a una pequeña sala con una mesa metálica atornillada al suelo. Cuando trajeron a Ashley, apenas la reconocí. Su cabello perfecto colgaba lacio alrededor de su rostro pálido. La ropa de diseñador había sido reemplazada por un mono naranja que la hacía lucir pequeña y vulnerable. Sin maquillaje, parecía más joven, más como la hermana que recordaba. Georgie, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. No pensé que vendrías. Necesitaba respuestas, respondí, manteniendo la voz neutral a pesar de las emociones que me consumían. Nos sentamos frente a frente, un abismo más ancho que la mesa metálica entre nosotras. Detuvieron a Jake, dijo innecesariamente. Tenía identificaciones falsas en la habitación del hotel, pasaportes con diferentes nombres. Se llama Daniel, le recordé. Y sí, la detective Johnson dijo que lo buscan en varios estados. El rostro de Ashley se derrumbó. No lo sabía. Juro que no sabía quién era realmente. Quizá no al principio, concedí. Pero sabías lo que hacías cuando tomaste mi dinero. El fondo universitario de Lily, Ashley, su futuro. Se estremeció al mencionar a Lily. ¿Cómo está? Confundida, dolida. Te adoraba, lo sabes. Ashley se cubrió la cara con las manos. He arruinado todo. Sí, asentí, sin suavizar el golpe. Lo has hecho. Lo que necesito saber es por qué. ¿Qué pasó en Tampa para que Jake pudiera usarlo contra ti? Sus manos cayeron, ojos abiertos. ¿Cómo sabes lo de Tampa? Te escuché mencionarlo por teléfono y los vídeos de Lily captaron cómo Jake amenazaba con contármelo. ¿Qué hiciste que fue tan terrible? Ashley miró al guardia junto a la puerta y luego se inclinó, bajando la voz. Hace 2 años estaba en Tampa con unos amigos. Estábamos en un club y conocí a un hombre. Era mayor, exitoso. Conectamos y fuimos a su hotel. Pausó, tragando saliva.
A la mañana siguiente noté su anillo de bodas en el baño. Lo había dejado en el club. Cuando lo confronté, me ofreció dinero para que guardara silencio. $10,000. Estaba quebrada, a punto de ser desalojada. Su voz se apagó. Lo tomé, lo terminé por ella. Asintió miserable. Se puso peor. Empezó a llamar. Quería verme cada vez que estaba en la ciudad, ofreciéndome más dinero cada vez. Duró meses hasta que finalmente bloqueé su número y me mudé. Estabas chantajeando a ese hombre, dije con voz plana. No lo veía así entonces. Me decía a mí misma que solo me pagaba por compañía. Se rió amargamente. No era mejor que un... No, interrumpí. Esto no se trata de eso. Jaque de alguna manera se enteró. Tenía una forma de hacerme contar cosas para luego usarlas en tu contra. Dijo que si no lo ayudaba a conseguir tu dinero, te contaría todo. Que te disgustaría conmigo, que perdería para siempre a ti y a Lily. Así que, en su lugar, decidiste robarnos. Creí en él cuando dijo que lo devolveríamos. Sus ojos suplicaban comprensión. Les mostró planes de inversión, negocios. Todo parecía legítimo. Para cuando entendí lo que realmente estaba pasando, ya estábamos en Las Vegas y él estaba apostando miles en el casino. Estudié el rostro de mi hermana, buscando la verdad. ¿Estaba mintiendo ahora para salvarse? ¿O había sido manipulada genuinamente por un estafador experimentado? La respuesta probablemente estaba en algún punto intermedio. No inocente, pero quizás no tan calculadora como temía. La fiscalía te está ofreciendo un trato, dije finalmente. Testifica contra Jaque Daniel y reducirán tus cargos a 18 meses en lugar de 5 años. Una chispa de esperanza apareció en sus ojos. ¿Harías eso por mí? Después de lo que hice, no es por ti, aclaré. Lo hago porque enviarte a prisión por 5 años no recuperará mi dinero. Así cumplirás menos tiempo y tendrás que devolver lo que tomaste. Su rostro se hundió ante mi fría lógica. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Porque necesito que comprendas completamente lo que hiciste. Ashley. No solo tomaste dinero. Traicionaste mi confianza por completo. Rompiste el corazón de Lily. Dañaste nuestra familia de maneras que quizás nunca sanen. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo sé. Y pasaré el resto de mi vida intentando arreglarlo. Lo prometo. Tus promesas no significan mucho ahora, dije levantándome. Acepta el trato. Coopera plenamente. Devuelve cada centavo que puedas. Ese es el único camino que veo ahora. Georgie, espera, llamó mientras me dirigía a la puerta. ¿Crees que algún día me perdonarás? Me detuve. La pregunta pesaba entre nosotras. No lo sé, respondí sinceramente. Ahora mismo, ni siquiera puedo imaginarlo. Las semanas que siguieron fueron de las más duras de mi vida. Con solo $26,000 recuperados, enfrentaba una crisis financiera. Mi fondo de emergencia estaba agotado. El ahorro universitario de Lily casi desaparecido. Tuve que asumir trabajos freelance los fines de semana solo para llegar a fin de mes, a menudo trabajando hasta medianoche después de que Lily se dormía. Mis compañeros, al enterarse, organizaron una campaña de recaudación de fondos sorpresa que me hizo llorar. Fondo de emergencia familiar para Georgina y Lily, leía la campaña en línea, que recaudó casi $7,000 entre colegas, clientes e incluso competidores. Su amabilidad fue un rayo de luz en un tiempo oscuro. Lily, la niña extraordinaria que era, nunca se quejó de nuestras circunstancias más ajustadas. No más noches de pizza semanales, sin campamento de verano ese año, menos ropa nueva. Aceptó cada cambio con una madurez que me impresionaba y preocupaba a la vez. Ninguna niña de 9 años debería tener que ser tan adulta. La llevé a ver a la consejera de la escuela, preocupada por el impacto psicológico de la traición de su tía. La señorita Patel me aseguró que Lily estaba procesando la situación de manera sorprendentemente positiva. Se siente empoderada por el papel que jugó en resolver el crimen, explicó durante nuestra reunión de padres. En lugar de sentirse víctima,
se ve a sí misma como la heroína de la historia. ¿Eso es saludable? Pregunté preocupada. ¿No debería estar más afectada? Los niños son resilients, señora Taylor. Y Lily tiene un fuerte sentido de la justicia. Está dolida por las acciones de su tía, ciertamente, pero se enfoca en que los malos fueron atrapados. Esa es, de hecho, una respuesta muy saludable. Ojalá pudiera decir lo mismo de mi propio estado emocional. Vacilaba entre la ira y el dolor, despertando a veces en medio de la noche con sueños en los que Ashley y yo éramos niñas de nuevo, inocentes e inseparables. Otras veces me encontraba revisando compulsivamente mis cuentas bancarias, paranoica ante la posibilidad de otro robo, a pesar de las contraseñas cambiadas y las medidas de seguridad adicionales. Ashley llamó desde la cárcel 3 semanas después de su arresto. Casi no acepto la llamada por cobrar, pero algo, tal vez un hábito o un persistente afecto fraternal, me hizo hacerlo. Acepté el trato, dijo sin preámbulos. Testificaré contra Jake Daniel, sea como sea. Me trasladarán a un centro en Washington el próximo mes para cumplir mi condena. 18 meses, como dijiste, y luego estaré bajo libertad condicional con pagos de restitución. Asentí, aunque pronto me di cuenta de que ella no podía verme. Está bien. Georgie, necesito verte antes de que me trasladen. Por favor, hay cosas que necesito decirte en persona. Mi primer impulso fue negarme. ¿Qué podría decir que hiciera alguna diferencia? Pero la vulnerabilidad en su voz me hizo dudar. Lo pensaré, dije finalmente. ¿Y a Lily podría verla también, solo una vez? Absolutamente no, respondí con firmeza. Ya has hecho suficiente daño allí. La llamada terminó poco después, dejándome con la decisión de si debía o no visitar a Ashley por última vez. ¿Era algo que necesitaba para mi propio cierre? Durante días me cuestioné hasta que finalmente tomé una decisión. La vería una vez más antes de su traslado. No por ella, sino por mí, para mirarle a los ojos y tratar de entender cómo habíamos llegado a ese punto roto, buscando cualquier posibilidad de redención, por distante que fuera. El centro de detención del condado parecía aún más lúgubre a la luz de la mañana. Elegí una visita entre semana, dejando a Lily con la señora Wilson después de la escuela para no exponerla a ese lugar. El guardia me condujo a la misma sala estéril donde había visto a Ashley 3 semanas antes. Cuando entró, noté cambios sutiles. Su uniforme colgaba más holgado, señal de que había perdido peso. Ojeras marcaban sus ojos, pero su expresión era más serena, más estable que antes. Gracias por venir, dijo, tomando asiento frente a mí. No estaba segura de que lo harías. Yo tampoco, admití. Guardamos un silencio incómodo por un momento. 28 años de historia compartida, de repente insuficientes para sostener una conversación. He estado yendo a terapia aquí, dijo Ashley finalmente. Parte del programa previo a la sentencia. Ha sido revelador. ¿De qué manera? Ella trazó un patrón en la mesa metálica con su dedo. Hemos estado hablando sobre patrones, como he pasado toda mi vida definiéndome en relación a ti. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Cuando éramos niñas, después de que mamá y papá se separaron, tú te convertiste en todo para mí. Madre, hermana, mejor amiga. Eras perfecta a mis ojos, responsable, inteligente, completa, todo lo que yo no era. Solo hice lo que debía hacer, dije, incómoda con su caracterización. Lo sé ahora. Pero entonces, te puse en un pedestal. Y a medida que crecía, empecé a resentirlo. ¿Resentir? Porque no importaba lo que hiciera, nunca podía estar a la altura. Sus palabras dolieron, pero tenían un tinte de verdad innegable. Así que comencé a actuar mal, continuó, tomando decisiones que sabía que no aprobarías, haciendo cosas específicamente porque te decepcionarían. Fue infantil y estúpido, pero era la única forma que conocía de establecer mi propia identidad. Robarme, mi voz no pudo evitar temblar. No, eso fue diferente, dijo, pausando, como si luchara consigo misma. Eso fue la culminación de años de malas decisiones,
de elegir hombres que eran emocionantes pero terribles para mí, de buscar atajos hacia la estabilidad que tú habías trabajado tanto para conseguir. Estudié el rostro de mi hermana, viendo destellos de la niña que me seguía a todos lados, mezclados con la mujer atribulada que se había convertido. Cuando conocí a Jake, Daniel, pensé que era diferente, encantador, ambicioso, interesado en mí por quien soy, no por lo que puedo hacer por él. Estaba tan desesperada por ser amada que ignoré todas las señales de alerta. Había muchas, noté con sequedad. Tantas, asintió con una triste sonrisa. Pero la más grande fue cómo logró separarnos, cómo me aisló de la única persona que siempre había estado ahí para mí. Táctica clásica de abusador, dije, recordando artículos sobre manipulación en relaciones. Mi terapeuta dijo lo mismo, dijo Ashley, inclinándose hacia mí, con la mirada fija. Georgie, lo que hice es imperdonable. No estoy pidiendo perdón. No lo he ganado. Pero necesito que sepas que lo siento genuina y profundamente. No solo por el dinero, sino por traicionar tu confianza, por herir a Lily, por desperdiciar todo lo que hiciste por mí. La sinceridad en su voz me sorprendió. Esperaba excusas, desviaciones, tal vez culpas. En cambio, escuchaba lo que parecía un arrepentimiento genuino. El dinero, empecé. Lo pagaré todo, interrumpió. Ya he arreglado con la fiscalía que embarguen cualquier salario en prisión y mis futuros ingresos hasta que esté completamente saldado. Tomará años, pero lo haré. No es solo el dinero, Ashley. Lo sé, tomó un respiro tembloroso. Es el hecho de que destruí nuestra relación, que lastimé a las dos personas que más amo en el mundo, que elegí a un estafador por encima de mi propia hermana y sobrina. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. No espero que me creas ahora. Las palabras son baratas, especialmente de alguien que ha mentido tanto como yo. Pero voy a demostrarlo día a día, año tras año, mientras sea necesario. Incluso si nunca vuelves a hablarme, voy a enmendarlo de alguna forma. Me recosté, absorbiendo sus palabras. Había una convicción en ellas que nunca había oído antes de Ashley. No promesas desesperadas para escapar de las consecuencias, sino determinación medida frente a ellas. Jake va a juicio el próximo mes, dije, cambiando ligeramente de tema. ¿Testificarás? Sí, sobre todo. Tampa, las estafas, como apuntaba a otras mujeres, lo que necesiten, pausó. Me ha estado escribiendo cartas desde la cárcel, al principio amenazantes, luego disculpándose, prometiendo que podríamos estar juntos cuando todo esto terminara. Y no respondo. Mi terapeuta dice que es parte del ciclo, mantenerme emocionalmente enganchada, controlándome incluso desde la cárcel. Ya no quiero ser controlada. Por primera vez desde que descubrí el robo, sentí un atisbo de esperanza hacia mi hermana. No perdón, todavía demasiado lejano, sino esperanza de que finalmente pudiera enfrentar los patrones que la llevaron allí. ¿Cómo está Lily?, preguntó Ashley, con cautela. Es resiliente, le va bien en la escuela. La consejera dice que está procesando todo de manera saludable. Dudé un instante y añadí. A veces pregunta por ti. ¿En serio? Sus ojos se abrieron. Quiere saber si estás bien, si estás arrepentida de lo que hiciste. ¿Y qué le dices? La verdad. Que tomaste decisiones muy malas que lastimaron a muchas personas. Y ahora debes enfrentar las consecuencias. Pero que sí, creo que estás arrepentida. Una lágrima finalmente escapó, recorriendo la mejilla de Ashley. Gracias por eso, por no pintarme como un monstruo ante ella. Eres su tía. Te quiere pese a todo. Los niños tienen una capacidad increíble de amar, incluso cuando los adultos no la merecen. ¿La volveré a ver alguna vez? La pregunta apenas audible. No lo sé, Ashley. Depende de muchas cosas. De ti, de ella, de cómo vayan los próximos años. No la forzaré a nada cuando llegue el momento. Ella asintió, aceptando este futuro incierto como la mejor respuesta que podía darle. Cuando el guardia indicó que nuestro tiempo casi terminaba, Ashley extendió la mano hacia mí, sin tocarla.
Hay algo más que necesito decir. Comenzó. Algo en lo que mi terapeuta y yo hemos trabajado. Debo asumir toda la responsabilidad sin excusas. Enderezó los hombros. Te robé. Traicioné tu confianza. Herí a tu hija. Fueron decisiones mías, independientemente de la influencia de Jake. Yo sola soy responsable de lo que hice, y aceptaré las consecuencias legales y personales que surjan. Sus palabras, ensayadas, parecían sinceras, un ejercicio terapéutico convertido en verdadera rendición de cuentas. Gracias por decir eso, susurré. Importa. Al levantarme para irme, Ashley permaneció sentada, manos entrelazadas frente a ella. ¿Me escribirás?, preguntó. Solo de vez en cuando. Para saber cómo están tú y Lily. Me detuve en la puerta. Lo pensaré, no era una promesa, pero tampoco un rechazo. Por ahora, era lo único que podía ofrecer. Fiel a su palabra, Ashley testificó contra Jake el mes siguiente. Su juicio reveló un patrón de crímenes de casi una década. Múltiples identidades, innumerables víctimas, cientos de miles de dólares robados a mujeres vulnerables y sus familias. Con el testimonio de Ashley y pruebas de otras víctimas, Jake fue sentenciado a 12 años en prisión federal. Ashley comenzó sus 18 meses en un centro de seguridad mínima en el estado de Washington. Fiel a su palabra, escribió regularmente. Al principio no respondí a sus cartas, luego comencé a leerlas, y meses después empecé a contestar con breves actualizaciones sobre nuestras vidas. El proceso de sanación fue lento y doloroso. Algunos días la ira regresaba con fuerza, especialmente con el estrés financiero. Otros días extrañaba a mi hermana. Creía haber conocido a la persona que era Ashley antes de la traición. La terapia ayudó, tanto a Lily como a mí. Con el tiempo, los bordes afilados de la traición se suavizaron, no en perdón completo, sino en una especie de aceptación. Lo sucedido no podía deshacerse, la pregunta era cómo avanzar. Un año después del arresto de Ashley, nuestras vidas encontraron un nuevo normal. Recibí un ascenso significativo en el trabajo, gracias en parte a un cliente importante conseguido en uno de mis proyectos de fin de semana. Lily prosperaba en la escuela. Su breve carrera de detective despertó su interés por la informática y la tecnología. Se unió a un club de codificación y pasaba horas creando juegos y programas simples. Los pagos de restitución del trabajo de Ashley eran pequeños pero constantes. Combinados con lo recuperado inicialmente y mi salario aumentado, reconstruíamos nuestra seguridad financiera lentamente. Tomaría años recuperarlo totalmente, pero la crisis más aguda había pasado. Una tarde cálida de sábado, recibí una carta distinta de las demás que Ashley había enviado. Contenía una pequeña tarjeta hecha a mano con materiales disponibles en prisión, dibujos con lápices de colores y flores de origami para Lily. La carta decía, si lo crees apropiado. Dentro, Ashley escribió un mensaje simple. Querida Lily, lamento el daño que te causé a ti y a tu mamá. Fuiste valiente e inteligente y hiciste lo correcto. Estoy trabajando para ser alguien digno de volver a conocerte algún día. Con cariño, tu tía Ashley. Esa noche se lo mostré a Lily, observando su rostro mientras leía. ¿Qué piensas?, pregunté cuando terminó. Creo que la tía Ashley realmente lo siente, dijo pensativa. ¿Puedo escribirle? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Quieres hacerlo? Lily asintió. No mucho, solo decirle que recibí su tarjeta. ¿Está bien? Consideré la petición. La consejera había aconsejado seguir la iniciativa de Lily respecto al contacto con Ashley, enfatizando que forzar la comunicación o separación podría ser perjudicial. Sí, decidí. Puedes escribirle una carta corta si quieres. Yo la leeré antes de enviarla. Está bien, dijo. Me abrazó con fuerza. Mamá, ¿todavía estás enojada con la tía Ashley? Acaricié su cabello, pensando cuidadosamente mi respuesta. Sigo dolida por lo que hizo, pero no estoy tan enojada como antes. Está intentando enmendarlo, y eso importa. ¿Vendrá a vivir con nosotros cuando salga de la cárcel? No, cariño.
Eso no pasará. Pero tal vez algún día podamos verla ocasionalmente en un lugar público, bajo supervisión al principio, si sigue demostrando que ha cambiado. Lily pareció satisfecha con esta respuesta, aceptando la compleja realidad con la adaptabilidad que solo los niños poseen. En los meses siguientes, se desarrolló una comunicación tentativa. Intercambiábamos tarjetas y cartas en cumpleaños y festividades, compartiendo breves actualizaciones con notas cuidadosamente redactadas. No era perdón exactamente, pero sí algo. Un pequeño puente reconstruyéndose sobre un abismo de traición. Ashley fue liberada tras cumplir sus 18 meses. Como requería su libertad condicional, se mudó a una casa de transición, consiguió trabajo en un restaurante local y continuó su terapia. Sus pagos de restitución aumentaron con sus ingresos como mesera y propinas. Hoy, 3 años después de aquel terrible descubrimiento, Ashley y yo hablamos mensualmente. Ella cumple con sus pagos de restitución y está construyendo una nueva vida, modesta pero honesta. Lily la ve ocasionalmente, siempre conmigo presente. La confianza regresa en incrementos microscópicos, ganada con acciones consistentes y no promesas. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Lily no hubiera sido tan observadora, valiente y decidida a protegernos. ¿Habría vuelto Ashley por sí sola? ¿Habría reconocido la manipulación de Jake sin las consecuencias legales que la obligaron a enfrentar la realidad? ¿Habría alguna vez aprendido la verdad sobre el resentimiento y los celos de mi hermana que impulsaron sus decisiones? Nunca lo sabré. Pero sé esto. La mayor sabiduría a veces viene de las fuentes más inesperadas, como una niña de 9 años que vio lo que yo no podía y actuó cuando yo no lo hacía. ¿Alguna vez has vivido un momento en que la percepción de un niño cortó la ceguera adulta para revelar una verdad incómoda? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esta historia de traición y difícil sanación resonó contigo, dale me gusta y suscríbete para más relatos de la vida real sobre superar traumas familiares. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, a veces las heridas más profundas conducen al crecimiento más significativo, si tenemos el coraje de enfrentarlas con honestidad.